extra, así no nos desconcentran. Entonces llegamos hasta que ellos deciden. El colmo de los colmos es que quieren volver a Egipto, que también quisieron matar a Yoshua y Caleb. En querer matar a Yoshua y Caleb, ¿entra todo a Israel en el pecado ese? ¿O es porque todos quisieron matarlo o era un grupo? Debe de haber una gente que estaban enojados. Eso sería lo más grave. Ahí no meto a todos. Pero que dentro de Israel se haga un grupito que piensan matar a Yoshua y Caleb es gravísimo. ¿Entendieron? Ahora van a tener el veredicto de Akadosh Baruj Hu entonces. Vamos. ¿Tiene la hoja? Sí. ¿Pasuk 11? Bueno. O sea, Hashem impidió un asesinato, más o menos. ¿Sí? Porque estaban en el medio ¿sí? de decir lo vamos a matar. Sí, y ahí apareció la columna de fuego y lo castiga por eso. Ah, claro. Los castigan por todas las cosas. Porque se ve que ya se pasan de rosca, ¿entiendes? Ya está. Ya, en otras palabras, decir que el único pecado fue que hablaron mal de la tierra de Israel es incorrecto. Porque acá hubo una cadena de transgresiones gravísimas. Sí. Esta más esta más esta más esta. Ah, y ahora van a entender por qué Dios se enoja tanto. Yo quería entender por qué Dios se enoja tanto. Pero si yo veo lo que está escrito ahora, ¿por qué no se va a enojar? Es obvio. Pero, perdón, que yo no estoy sí. en la clase anterior. ¿Ayer le dice a Moshe que mande... Vimos, explicamos todo. Vimos que la motivación parte del pueblo de Israel. Porque el pueblo quiere, le pide a Moshe y Dios le da el ok. Si vos lo lees en esta perashá, parece que Dios lo dijo, porque la perashá dice Dios, y Dios dijo envíen. Pero en Sefer de Barim me dice que en verdad a Israel primero le pidió a Moshe. Y le pareció bien. Entonces, no se puede contradecir estos dos pesukim. Entonces, ¿dónde empezó? Aparentemente la respuesta es que empezó del pueblo de Israel y Dios dio el ok. ¿Seguimos? Va. Dijo el Eterno a Moshe: ¿hasta cuándo me hará irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me hará irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no crean en mí? Ah, acá tenemos un hidush. Hasta acá yo tenía dos palabras. Habían dos palabras que definían el pecado. Una era temor y otra era rebelarse a Dios. ¿Están de acuerdo que eran las principales? Pero acá hay una tercera. Miren lo que dice acá. ¿Hasta cuándo no creerán en mí? Presten atención. A pesar de todas las señales que he hecho dentro de ellos. O sea, mi pregunta es: ¿qué significa no creerán en mí? No, la confianza, el bitajón, quizás. No, que tampoco o sea, tradúzcame. No creerán en mí. 2 puntos. ¿Qué quiere decir el pasuk? Que tampoco... ¿Qué es no creer en mí? ¿No creer en que Dios existe? No creen en lo que les prometió Hashem. Ah, espere, ¿por qué no decís no creer en que Dios existe? Porque ellos creen en Dios. Obvio. No pueden no creer en que Dios existe si saben que Dios existe. Eso no hay posibilidad de que no creer en Dios existe, porque que Dios existe, ellos lo saben desde que recibió los 10 mandamientos. Yo soy tu Dios que te... Pero igual son tan tercos que no están creyendo en Hashem, porque no creer la Moshe es como no creer la Hashem. ¿Pero en qué no están creyendo? No, vos me decís, quiero que sean bien meticulosos. Que les diga sea Esperen, cierto. ¿por qué soy meticuloso? Porque quiero descubrir exacto el pecado, ¿entendieron? Sí. Yo quiero entender, en hebreo, en la Torá, cuando acá dicen no creyeron en mí, a pesar de todas las señales que les di, ¿a qué aspecto de no creer en mí se refieren? O sea, no creer en mí tiene muchos aspectos, ¿entienden? No creer en mí significa no creer en la existencia de Dios. Esa no entra. No creer en mí es no creer que yo estoy... No creer en qué aspecto de Dios, en la providencia. Que lo habías dicho, ¿no? Sí. No creen que Dios está con Israel, no creen que Dios proteja a Israel. Eso es no creer en mí. Yo les di un montón de señales. ¿Qué señales les di? La columna de fuego los dirige en el desierto todo el tiempo, sí. La columna de nube los protege del frío, del calor, sí. ¿Alguna vez les pasa algo? ¿Se murió alguien de agua, de sed? No. De hambre, nadie. Entonces, ¿qué significa? Yo estoy con ustedes. O sea, ustedes tienen que sacar la conclusión: yo estoy con ustedes. Y sin embargo dicen: uy, ¿cómo no vamos a poder entrar en Israel? ¿Cómo no vas a poder entrar? Si Dios está contigo, vas a entrar. Entonces, ¿en qué no creen? No creen que yo estoy con ustedes. O no creen que yo tengo suficiente fuerza para ¿entienden? O sea, no creen en el poder de Dios. O que Dios los va a proteger. En eso no creen. Eso es lo que no creen. ¿Entendieron? Eso es es importante, porque en otras palabras, en el Tanaj, cuando dicen no creer en algo, tenés que ver el contexto. No saques porque si vas a pensar que siempre significa lo mismo, te vas a hacer una ensalada. ¿Está claro? Por ejemplo, yo siempre quiero mantener este punto, que en el momento que Israel escuchó los 10 mandamientos, no existe que tengan duda que ese ser existe. ¿Entienden?
Si vos tuviste profecía de que Dios existe, ¿podés ahora dudar de que Dios existe? No hay posibilidad. Entonces, ¿cómo explicas todos los pecados del desierto? Por eso cada vez que encuentro un pecado en el desierto me fijo exactamente cuál es el pecado. No es el pecado que Dios no existe, eso no hay. ¿Entendieron? Inclusive conocieron el becerro de oro, no significa que necesariamente dejaron de creer en la existencia de Dios. ¿Me siguen? Sino que pensaban que ese becerro de oro era un semidios o alguien que los va a manejar en el desierto. Y eso es idolatría. Es idolatría, ¿eh? Pero no es que no creyeron, que no creen en la existencia de Dios. ¿Entendieron? Con esto defiendo filosóficamente la idea. Va. Pasuk 12. En el 4.3.3. ¿Le pueden pasar? Sí. Pasuk 12. No. Ahora dice así. Los castigaré con mortandad y los terminaré y haré de ti una nación más grande y poderosa que él. ¿Qué le plantea Dios a Moshe? Que lo mismo que Es el segundo episodio que Dios dice que de va, Moshe va a salir. eso, que es la segunda oportunidad que Dios piensa en destruir a Israel. Increíble, ¿no? Es gravísimo. Esperen, si Dios piensa en destruir a Israel, no puedo decir, no hubo un pecado grande. Porque Dios no piensa en destruir a Israel si vos no hiciste algo gravísimo. O sea, acá pasó algo muy grave y por eso Dios piensa, obvio que no va a ser, van a ver que no. Pero como que lo merecíamos. ¿Entendieron? Pero Baruch Hashem, que somos el pueblo de Dios, entonces eso nos salva. Y además nos portamos bien, después nos portamos bien. Acá nos portamos mal, hicimos Teshuvá. Vamos a ver. Contestó Moshe al Eterno. 1. Pero oirá a Egipto que de en medio de él había sacado con tu poder a este pueblo, y hablarán sobre los habitantes de esta tierra Canaán que oyeron que tú, el Eterno, estás en el interior de este pueblo, que ante sus ojos te muestras tú, el Eterno, que tu nube está parada sobre ellos. Con una columna de nube tú vas delante de ellos en el día, con una columna de fuego en la noche. Porque si matares a este pueblo como si fuera un solo hombre, entonces hablarán las naciones que han oído tu fama diciendo... Miren toda la introducción que hizo, ¿no? Una super introducción, ¿eh? Si ahora Dios destruís a tu pueblo, ¿qué van a decir las naciones? Todos vieron que tú estabas con ellos. Todos vieron que tú los protegías. Todos vieron que tú estabas contigo. Y de repente desaparece este pueblo. Conclusión. Lo sacó para exterminarlo. Sí, nos sacó para exterminarnos. ¿Qué Dios mal? No, los pueblos no dicen el pueblo de Israel pecó. No tienen el sentido del pecado. Las otras naciones no saben esto de pecar. ¿Puede hacer con nosotros lo que quiere? Sí, yo digo, ¿qué van a decir las naciones? Ese fue el argumento de Moshe. Las naciones. Todo el mundo, ¿qué va a decir el mundo? El mundo va a decir. ¿Qué le importa? El mundo va a decir, no, dijo, todo el mundo sabe que Dios está con este pueblo y de repente aparecen todos muertos. Este es el Dios que representa a este pueblo. Este Dios es no se van a sacar una conclusión, hay un Dios malo. Hay un Dios malo que maneja el mundo, que es el que dirige al pueblo de Israel. Es el Dios malo. Hasbe Jalila. Dios que es todo bondadoso. Ellos que van a decir que Dios es malo. A Moshe le preocupa cómo va a quedar parado Hashem. A Moshe, claro, Moshe está diciendo que no sea Hilul Hashem. Ese es el punto. El punto. Que no haya Hilul Hashem en el mundo. Que haya Kiddush Hashem. Todo, lo más importante es Kiddush Hashem. Entonces, por no haber podido el Eterno traer a este pueblo la tierra que le había jurado, los mató en el desierto. ¿Qué van a decir? Espera, lo sacó, ya lo vimos que lo sacó, vieron los milagros. Entonces, ¿por qué no los hizo entrar? Acuérdense la teoría. ¿Qué creían en esa época todos los pueblos? Que había muchos dioses. Y cada dios tenía un aspecto, una fuerza. Y puede ser que el dios de este no tiene tanta fuerza. O sea, el dios nuestro, el dios de los asirios, o el dios de los egipcios, es más fuerte que el dios de Israel. Por eso los mató. ¿Entienden qué idea tonta de Dios tenían? No es una idea verdadera. Y esa es la idea que van a sacar. Ahora te ruego, se engrandezca tu fuerza de piedad de mi Señor, tal como has hablado diciendo. Presta atención, ¿eh? ¿A qué quiere Moshe Rabenu? Que los perdone, ¿no? ¿Y en qué se basa Moshe Rabenu para pedir el perdón? Primero, que no haya Hilul Hashem. Pero Moshe Rabenu sabe cómo Dios maneja el mundo. ¿Sabe que Dios también aplica el tema de perdón, benevolencia, misericordia? ¿Moshe sabe que Dios maneja el mundo así? Claro. ¿De dónde lo sabe Moshe? De cuando Hashem le mostró las... Bien, Lot. Dios le mostró cómo maneja el mundo. ¿Dónde se lo mostró? ¿En el monte Sinaí? Sí. ¿Cuándo? Es un pasaje muy importante. Díganme qué pasa. No,
No, hay un pasaje exacto que habla de los atributos de Dios. Para cuando hicieron lo de las tablas, cuando le pidió perdón por lo de... Cuando pidió perdón en las tablas, Dios le reveló los 13 atributos. El Rahum, Bejanun, Erejapaim, Rajese, Menos, Erjes, el Alafim, todo lo que decimos entre Rosh Hashanah y Kippur, los 13 atributos de misericordia de Dios. Moshe ya lo sabe, lo recibió hace 8 meses, 9 meses. Y Moshe Rabenu sabe que Dios maneja el mundo así. Entonces Moshe le dice a Dios, por favor, aplícalos. ¿Se aplican ahora o no se aplican? A Israel. ¿Entendieron? ¿Cómo sé que él está? Si quieren estudiar los 13 atributos de Dios, es muy importante este pasaje, porque en este pasaje es interesante qué puntos dijo y qué puntos no dijo de los 13 atributos. Ah, sí. Sí, vamos a ver. Está bien. Pero en la Torá, ¿dónde están en la Torá? En la Torá están en Shemot, en Parashat Kitizá. Éxodo, Parashat Kitizá, es la primera vez que Dios le revela a Moshe toda su bondad. Son los 13 atributos de Dios. Cada palabra es una indagación de profundidad. Vos decís, te puedo dar una explicación así simple, pero abarqué todo lo que significa la palabra. ¿Entienden? Es como entrar en... Es como dijiste, dale, ¿por qué no haces un shiur de Kabbalah y me decís toda la Kabbalah en una vez? Imposible, ¿no? ¿Entendés lo que te digo? Esa fue la respuesta. Entrar en los 13 atributos de Dios es entrar en la Kabbalah. Porque la Kabbalah ¿de qué habla? De la Sefirot. ¿Y qué la Sefirot? ¿Cómo Dios maneja el mundo? En Rosh Hashanah, ¿cuándo se...? En Rosh Hashanah y Kippur se mete mucho de intensivo en ese punto. Pero se puede hacer un shiur específico a nivel amplio de qué son los 13 atributos. Ahora miren los que dice acá. Pero Rap, todo lo que recién dijo no son los atributos que nosotros conocemos como... Los atributos de bondad de Dios. Estoy seguro. Ah, solo de bondad. Los atributos de bondad. Son En la 13. época de Moisés. El número 13 es importante. Brit, pacto. Ejad, único, Dios es único, también es 13. No. Tiré una onda para... No quise decir que la Sefirot Ragil. Dije que todo el tema de la Sefirot de la Kabbalah es la indagación de entender a Dios. Eso es el mundo de la Sefirot, es entender cómo Dios maneja el mundo. Según esta teoría, estoy diciendo que entonces los Sefirot también tratarían de entender el aspecto de la Geburá, el aspecto de el aspecto de la misericordia, ¿entienden? Estoy dando una explicación defensiva, explicando racionalmente el tema de la Sefirot. Porque las Sefirot no pueden hablar de la esencia de Dios. ¿Por qué no pueden hablar de la esencia de Dios? ¿Por qué las Sefirot de la Kabbalah no podrían estar hablando de la esencia de Dios? Porque la esencia de Dios es indescriptible. Porque es único. ¿Entendieron? El problema. Yo sé que en la Kabbalah están los que van a entender así y los que van a entender así. Si queremos hacer las paces con Rambam, Kabbalah y Rambam y el mundo pensador filosófico, necesariamente las Sefirot no pueden estar hablando de lo que es Dios. Si ahora decís, esto es también Dios y esto es también Dios, porque está diciendo de varias partecitas de Dios. Me fui re de tema. Pero le dije algo re profundo. ¿Entendieron? Y si yo entiendo así la Sefirot, estoy entendiendo mal la Kabbalah entonces. Y no me hagas idolatría, por favor. ¿Entienden el problema? ¿Entienden que si yo digo, yo voy a rezar a este aspecto de Dios, que así es esto Dios, pero también es esto Dios? Pero ¿qué diferencia hay entre decir eso que hay como el cristianismo, que dice que son 3 que son 1 y 1 que son 3? Porque me estás hablando de aspectos. No, aspectos espirituales. ¿Cómo aspectos espirituales? Pero estás entendiendo que la unicidad la podés captar. ¿Vos podés captar la unicidad de Dios? ¿Qué significa único? Es indivisible. No, único es incaptable. Entonces, si vos me estás captando lo incaptable, hay una contradicción. O me decís que es captable o me decís que es incaptable. ¿Entendieron la pregunta? Si yo te digo esto es incaptable, no me puedes decir capté parte. ¿Parte de qué? ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué me pongo firme en esto? No está tan claro en todo el mundo. No. Y a veces eso puede llevar a un judío religioso a hacer idolatría. A un judío religioso. Porque el que está metido en esos temas es el judío religioso. Entonces es muy peligroso. Que no me haga, por favor. Entonces ¿de qué vale todo tu cumplimiento si ahora vos tenés una idea errada de Dios? ¿De qué vale todo tu tefilín y tu shabatot? Por ejemplo, Si tu idea de Dios es falsa. A lo mejor estás adorando a otros dioses. ¿Entienden lo grave que estoy diciendo? ¿A qué? un ejemplo. Ejemplo. Ejemplo sería que
porque normalmente las frases hasídicas o cabalísticas a veces se interpretan mal, como decir el alma es parte de Dios. Como decir el alma es parte de Dios. ¿No es una frase clásica? Y si el alma es parte de Dios, yo soy parte de Dios. Entonces yo también soy Dios. Idolatría. ¿Entendieron lo que dije? Pero a veces la gente piensa que yo soy parte, que el alma es parte de Dios. Yo no, el alma no es parte de Dios. ¿Y entonces qué es el alma? Esperen, ¿por qué? Entonces, ¿qué es el alma? Con eso ¿eso es demostración que es parte de Dios? No, el alma es una creación genial de Dios, pero no es parte de Dios. Quedemos claros. Una cosa es parte de Dios, como Dios tiene partes. No, Dios. Por abajo hay creaciones. Una creación gigante de Dios. Las almas. Wow. La verdad, las almas son una creación súper. Me fui de tema. Estábamos en la Perayat Yabuca, pero bueno, porque es el tema que más me gusta, por eso siempre me voy por ese lado. ¿Vuelvo? Otro día hablamos de estos principios de fe. ¿Está bien? ¿Vuelvo? Entonces, ¿cuál es? A ver, ¿qué dice Moshe Rabenu? Sí. Dice, ahora el Eterno, Amonai, paciente, benévolo. Lo que pasa es que la traducción en español ya me quita que ver en hebreo, ¿no? El Rahum Behanun, Erejapaim. Acá dijo, paciente, benévolo, soporta la iniquidad y el delito, lo limpia, no lo deja impune, toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Interesante lo que trajo, ¿no? No. Esperen. Si dice paciente, ¿está claro que es defensivo? ¿Es un argumento defensivo? Paciente es un argumento defensivo para que Dios no destruya a Israel. Sí, porque como digamos, espera, benévolo, no lo veas tan grave. Soporta la iniquidad y el delito, no manda el castigo inmediatamente. Lo limpia, hay teshuvá, hay tikkun, se puede perdonar. No lo deja impune. No digo, Moshe sabe que no puede decir, Dios, no pasó nada. No puede decir no pasó nada, pasó algo grave. Pero ¿qué puede hacer Dios? Perdonar o esperar. Puede esperar y no castigar inmediatamente. Miren toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos. No se entiende, ¿no? ¿Para qué Moshe Rabenu le diría a Dios que Dios recuerda el pecado de los padres sobre los hijos? ¿Qué está diciendo Moshe Rabenu? No destruyas a Israel, pero destruye a los hijos. Medio raro. ¿Entendieron mi pregunta? Que espera hasta la tercera y Le cuarta. explico. Eso significa que Dios no manda el veredicto inmediatamente, sino espera hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿Am Israel acaba de pecar? Sí. ¿Acaba de pecar que no quiso entrar en la tierra de Israel? Sí. ¿Es la primera vez o la segunda o la tercera? Es la primera. Dios, vos por la primera no mandás castigo, esperaste hasta la tercera, hasta un poquito más. ¿Entienden el argumento de Moshe? Entonces, a lo mejor aplica eso. No quiere decir que al hijo le mande el castigo por el padre. Si el hijo va en el mismo camino que el padre, vino esperando, ahí chácate. Pero ¿entendieron? Entonces Moshe diría así: si hay una tercera o cuarta vez que Am Israel hace lo mismo, o a una cuarta en otra generación, entiendo. Pero a esta generación no. ¿Entendieron el argumento defensivo? Sí. Les expliqué de paso un atributo. Disculpa por favor el pecado de este pueblo, según la grandeza de tu bondad. Y tal como has soportado a este pueblo, desde Egipto hasta ahora. Desde Egipto hasta ahora nos venís perdonando también muchas veces, por favor, perdonanos. Y le contestó el Eterno: he aquí que he perdonado según tu palabra. ¿Está bien? ¿Perdonó o no perdonó? Sí. Acá el famoso pasuk, acuérdense, en Ibrit, Salachti Kidvareja. Te perdono como tú me has pedido. Es el pasuk de acá. Algunos piensan que Salachti Kidvareja es de becerro de oro. No es de becerro de oro, es de Meraglim. Acuérdense, hay 2 episodios que Dios dice que se enoja mucho con Am Israel. Uno es el becerro de oro y otro es Meraglim. ¿Son distintos tipos de pecados o es el mismo? Diferente. Becerro de oro es idolatría. Acá no es idolatría. Acá es que desobedecieron a Dios y no quisieron entrar en Israel. No es idolatría, es más nacional. ¿Cuál es peor de los dos? Son 2. ¿De idolatría? Yo pienso que idolatría es el peor de todos. Siempre idolatría es lo peor. ¿Está bien? Pero igual también hablar mal de la tierra de Israel está mal. Obvio. Preguntó cuál es el peor. No dije que no esté mal. La pregunta es ¿qué es peor? ¿Hablar mal de la tierra de Israel o hacer idolatría? Idolatría, en eso estamos firmes, ¿eh? No somos ultra fanáticos sionistas que Israel es lo máximo y idolatro la tierra de Israel. No. Lo más importante, Hashem. No exageremos. La tierra de Israel es el lugar para vivir del pueblo de Israel. Obvio. Pero no idolatro a la tierra de Israel. ¿Está claro?
Obvio que quiero vivir en Israel. No soy obvio que es obvio. Sí. ¿Qué? Una pregunta. ¿Aparece en las 613 mitzvot de no hablar mal o decir algo contra la tierra? ¿Es una mitzvah tipo...? Se deducen muchas cosas. No hablar mal también entraría no hablar mal de la tierra de Israel. No es una misma específica. No es una misma específica. Es una misma que Dios quiere que vivas en Israel y que vengas. Entonces, si vas en contra, estás en contra de su voluntad. Sí, sí. No es una misma específica. No hay una- ok. Misma específica no veo. ¿Se entendió? ¿Puede un poquito más? Un poco más. Miren esto. Entonces, ¿están aquí? Empero. Así como yo vivo, ¿qué es yo vivo? Es un layón de juramento. Así como yo existo y llena el honor del Eterno a toda la tierra, que es llena el honor de Dios el Eterno. Bueno, eso hay que analizar bien, pero Dios no llena un lugar, eso está bien, ven ahí, si yo pienso que Dios está en un lugar, sino que la grandeza de Dios significa su creación, su honor. ¿No? Que todos los hombres que han visto mi honor y mis señas que he hecho a Egipto y en el desierto, y me han probado, miren cómo Dios marca el pecado, me han probado ya 10 veces, pero no han oído mi voz. Me han probado, lo vimos la semana pasada, si se acuerdan lo que vimos el jueves la semana pasada, en Taberá. ¿Me puede hacer un Dios una mesa para comer en el desierto? Lo están probando. No, esta no es la... Dios, ¿qué quiere decir que me probaron 10 veces, no? Que es 10 y no 11, 8. 10 quiero decir es un número de grande. Muchas veces me están probando, siempre me prueban. Pero no han oído mi voz. ¿Cuál es el pecado? ¿El pecado es probarlo o el pecado no oír mi voz o el pecado son los dos? Probarlo todo el tiempo. Y no oír mi voz. No oír mi voz es rebelarse. No oír mi voz es no obedecerlo. No obedecerlo es el pecado. ¿Sí? No verán la tierra que he jurado a sus padres, y todos los que me irritan no la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto que hubo en él, presta atención el layón, hubo en él Ruach Ajeret. Traducción, otro espíritu. ¿Qué es Ruach Ajeret? Ruach Ajeret no es que hay otro espíritu, que él tiene otro espíritu. Ruach Ajeret es que él en él no tuvo el espíritu negativo. Toda Israel vio todo negativo. Y Caleb vio todo positivo. Dios está con nosotros. Y Dios, ese era el verdadero Ruach, como había que ver las cosas. ¿Quién tuvo ese Ruach? Caleb. Por eso Caleb entra. Y Caleb era hijo De la tribu de Judá. Y fue completamente detrás de mí. Presta atención a esto. Y fue completamente detrás de mí. ¿Puedo derivar entonces cuál es el pecado de Amisrael? Él fue detrás de mí. ¿Y Amisrael? No fue detrás de mí. ¿Entendieron el pecado? No ir detrás de Hashem. Lo llevaré hasta la tierra que él ya entró allí y su descendencia la heredará. ¿Entendieron? Ahora, ¿por qué acá todavía no planteó que también Yoshua va a entrar? Vayan al otro lado. El Amelaquí y el Canaani están habitando en el valle. Mañana, dense vuelta y partan hacia el desierto, camino al Mar Rojo. ¿Qué decretó ya Dios? Muerte. No, decretó que ya esta generación no va a entrar Sí. y que van a deambular en el desierto, porque ellos ya estaban por entrar. Y ahora otra vez lo manda para otro lado. ¿Entendieron? Pero ¿por qué no los mataba instantáneamente? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Y lo entraba- ¿A quién? A los que... ¿A los espías? Sí. No, a los que se No, a quejaban. todos. ¿A toda Israel? No, a los que dice él. No, acá está diciendo aparentemente a Israel entero. Todos los que me irritan no la verán. La pregunta es si está refiriéndose a todo Israel o al grupo Pero pequeño. sí perdonó. Perdonó de no destruirnos, Sí. pero no perdonó de que vamos a entrar. Ah, es para que tengan hijos. Claro, ¿Y para por que qué lo sea... dejaba ahí en vez de tener que deambular ¿Dónde? 40 años? ¿Y cómo quieres que...? Tiene que venir una nueva generación. Pero que se No, queden que en se donde queden están. ahí. ¿Dónde? Ah, bueno, ¿qué quieres? Que estén en el mismo lugar físico. Está bien, van a estar dando vueltas, eso quiere decir. Está bien. ¿Por qué? Dar vueltas. Esa es una buena pregunta. Una dar vueltas en el desierto es parte de la preparación. Vamos a ver. Tengo que preparar a la nueva generación. Ah, por ahí para que experimenten. Dando vueltas, no sé, no te vas a quedar en un lugar fijo. Dios los... Pero ellos perdieron el... Porque ahí están justo al lado de entrar. Y en cualquier momento se mandan y quieren entrar, que es lo que va a pasar ahora. Están al lado. Dios no quiere que estén al lado. No, además dicen de que ellos caminaban alrededor de... Pero ahora están al lado, estaban cerquita. Eso es más sufrimiento también. porque Está bien, es parte del castigo, es parte del castigo. Deambular en el desierto, es parte del castigo. Sí. Cuando se les castiga con el Bueno, Sí. no, porque él fue ¿pierden el rumbo de dónde queda Israel o siempre sabían dónde estaba? Siempre saben dónde está Israel. O sea, seguían a la nube, sabían Siguen a la- perfectamente que estaba allá. Sí, y ellos van detrás de la columna de nube, columna de fuego. No, si me decís que ahora cuando estoy ahí,
Saben que ahora Dios todavía no dio el ok de ir a Israel. No sé si saben exacto ahora cuando saben que ellos tienen que ir detrás de la columna de nube. No, ¿está bien? Miren lo que dice ahora. Habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo soportaré esta congregación malvada? Provocan quejarse contra mí. Presta atención, llama a esta congregación malvada. ¿Es duro o no es duro? Sí. Le da un título feo. Congregación malvada. A las quejas de los hijos de Israel que ellos se quejan contra mí. He oído. Diles, así como yo vivo, dice el Eterno, que tal como hablaron en mis oídos, así les haré a ustedes. Miren, ¿qué dijeron ellos? Uy, nos vamos a morir a espada. Uy, nuestras mujeres y nuestros niños van a ser botín de guerra. ¿Se acuerdan que dijeron así? Preferimos, ¿qué dijeron? Preferimos. O segunda posibilidad, dieron dos. En el desierto. Voy por esa. Miren lo que dice Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Prefieren morir en el desierto? Bueno, ustedes la determinaron. Así les haré a ustedes. A Egipto no, porque el tío sería Hilul Hashem. Si vuelven a Egipto, no. Pero en el desierto ustedes van a terminar. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados. Todo el número de ustedes que sea de la edad de 20 años para arriba, que se han quejado contra mí. ¿Por qué castiga solamente a los de 20 años para arriba? ¿Castiga a los de 15 también? O sea, los de 15 no los castigó. No fue un partícipe. Porque ¿quién entra en el pecado? ¿Quién entra en el pecado? Los que no quieren entrar. ¿Quiénes son los que tienen que guerrear? De 20 a 60. Entonces, ¿quién entra en el pecado? De 20 a 60. O sea, digamos que hay una persona que tenía 70. No entra en el pecado. Entonces, pero después van a estar 40 años en el desierto. Bueno, si logra sobrevivir a 110, entra. Si logró sobrevivir a 110, entra. No entra en el pecado, no se moriría. Se moriría de viejito, claro. Pero no del pecado. ¿Entendieron? Y una persona que tenía 18, ¿entra de los 58 a Israel? ¿Sí? ¿No? ¿Entendieron? O sea que no castigo a todos. Y interesante, otro punto más para hablar bien de la mujer. La mujer no entra en el pecado este. Y si decimos que en el becerro de oro la mujer tampoco entró. Bueno, no entra, pero sí sus hijos. Entonces... Está bien, pero quiero decir que si la mujer podía sobrevivir y vivir. Una mujer de 30 años, digamos que ahora tenía 30, va a tener 70, entra. Está bien, quise decir hablar nada más que la mujer no pecó. Quise decir eso. La mujer no pecó. Hay un pirush de Kelly Yakar muy lindo. Muy lindo, que la mujer no pecó. O sea, si hubiese mandado 10 espías mujeres, a lo mejor no caíamos en el error. Parece un pirush feminista. Pero innovador, de un rap grande, Dice, las mujeres siempre se mantuvieron firmes. En lo de los aritos no querían dar los aritos. En lo de los cerradores no querían participar, según el pirush ese. En esto no quieren participar. La mujer nunca cae en el pecado, entonces. Mira la mujer, para hablar bien de la mujer está lindo. Termino. Ustedes no entrarán a la tierra sobre la que yo he levantado mi mano para hacer residir a ustedes en ella. Sino, ¿entra Yoshua o no entra Yoshua? Porque antes dijimos que Caleb. Sí. Caleb, hijo de Yefuné, y Yoshua, hijo de Nun. También a vuestros niños. ¿Qué dijeron de vuestros niños que iban a ser botín de guerra? ¿Se acuerdan? Sí. A vuestros niños de los cuales ustedes dijeron que serían cautivos, los traeré y conocerán la tierra que ustedes la rechazaron. Lo contrario, dijeron, no, van a estar cautivos. No, ellos van a entrar. Y vuestros cuerpos caerán en este desierto. Vuestros hijos estarán deambulando en el desierto 40 años. ¿Por qué 40? Por 40 días. 40 días difamaron la tierra de Israel. 40 años. Pero 40, si hubiese sido 20, ¿eran 20? Si hubiese sido 80, ¿eran 80? No, a mí me parece que el 40 es un número necesario. 40 es la época necesaria para cambiar la generación. ¿Por qué tengo que cambiar la generación? Porque está podrida. Porque esta generación no está preparada. No, digamos, es una generación de esclavos. ¿Vienen de la esclavitud? Sí. ¿Están preparados para guerrear? No. ¿Vieron el poder de Dios? Sí. ¿Les dio valor? No. ¿Tienen miedo? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Chao. Una sociedad, una nueva generación que no tenga miedosa. ¿Y la nueva generación era miedosa? La que conquistó la tierra de Israel. No. Y muy bien. Es lo que logramos. En otras palabras, era normal. Tenían que pasar estos 40 años para formar una nueva generación. Sí, podía, pero ellos tenían libre albedrío. Podían no haber pecado y hubiesen entrado, pero no tuvieron las agallas, no tuvieron el valor. Sí. Desde que entraron a Israel, ¿cuánto tiempo pasó en que pusieron al primer rey? Pasó como 300 años, 300, 400 más o menos. Sí, es la época de los jueces. O 250, no sé, hay que ver, entre 300, 250, 300, tardó.
Entendido lo de los 40 años, entendido lo que le va a pasar a Israel, nos queda un punto más, quiero contestar un punto más. A ver, y tu pregunta, un punto más. El pecado entonces fue miedo, y el miedo a qué lo llevó? A desobedecer a Dios. A desafiar a Dios y a desobedecer, no querer cumplir lo que Dios les impuso. Pero hay un punto más de fondo. ¿Cuál es el tercer pecado? ¿De qué viene el miedo? ¿De dónde viene ese miedo? De falta. La Yonah Ra lo pongo para los espías, pero estoy en todo ahora, en Israel. Falta de emuná. Falta de emuná en que Dios maneja todo y que Dios está contigo, hace que tengas miedo. Y ese miedo hace que desobedezcas. En otras palabras, estas serían las tres palabras que quiero que es el pecado. El pecado es falta de emuná, miedo, falta de emuná es la parte intelectual. No tengo emuná. Miedo es la parte emocional. Y desobedecer a Dios es en las acciones. ¿Entendieron el pecado en tres partes? No. El pecado tiene tres campos. Está el campo del pensamiento, el campo de las emociones y el campo de la acción. En el campo del pensamiento, que es el central, no tenés fe en Dios. No crees que Dios está, de verdad maneja todo. Al no creer eso, entonces no podés dominar algo que te viene, que es el miedo. Eso es en el campo de las emociones. Y al tener miedo, ahora eso me hace pecar en la acción. ¿Cuál es la acción? Que desobedezco a Dios. ¿Entendieron la construcción? Bien, bien. Y después hay algo más que no lo vimos, pero bueno, por poco está bien. Que quieren entrar y pierden. Pero porque no hicieron teshuvá de verdad. Es una teshuvá de mentira. ¿Qué? Lo leo, pero me está esperando. ¿Quieren que lo lea rápido? Sí. Miren lo que sucedió al final. Lo leo rápido. En el pasuk 30. Esperen, primero el pasuk 36, ¿qué pasa con los espías? Los hombres que habían enviado a Moshe para explorar la tierra habían vuelto y provocaron quejarse contra él a toda la congregación para difamar la tierra. Acá acusa el pecado de los espías. Ellos provocaron todo esto. Entonces murieron los hombres que difamaron a la tierra de una plaga delante del Eterno. Murieron. ¿Quién murieron? Los 10. ¿Por qué murieron? Porque difamaron la tierra. Esto está claro que el pasuk le pone a los espías el tema de la Yonah Ra de la tierra de Israel. Acá lo dijo literal. ¿Por qué murieron? Porque hablaron mal de la tierra de Israel y provocaron esto en el pueblo. ¿Entendieron? Sí. El pecado de Am Israel no es hablar la Yonah Ra de la tierra de Israel. El pecado de Am Israel fue mucho más amplio. El pecado de los espías empezó por la Yonah Ra. Ulay también provocaron que Am Israel hable mal y no quieran venir. Está bien, pero acá lo puso central. El pecado de la Yonah Ra es específico en los espías. Y provocaron que no quieran entrar. Pero Yoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yefuné, quedaron vivos entre los hombres aquellos que habían ido a explorar la tierra. Los únicos que quedaron vivos fueron 2. Habló Moshe estas palabras a todos los hijos de Israel y el pueblo se pusieron de duelo grande. De duelo grande. ¿Eso es algo positivo para Israel? ¿Yubá o no? ¿Hacer duelo? Bien, algo positivo. Pero miren lo que hacen ahora. Madrugaron por la mañana y subieron a la cima del monte, diciendo: he aquí, nosotros subiremos al lugar que había dicho el Eterno porque hemos pecado. Está bien, entendimos. Hemos pecado. Vamos a subir a la tierra de Israel. ¿Teshuvá? ¿Es Teshuvá? Entonces, ¿por qué entonces que Dios los deje? Sí, hacen lo que Dios quiere. Pero Dios dice que cuando hacemos Teshuvá nos perdona, ¿no? Sí, pero Él quería limpiar esa generación. Bueno, pero ellos están diciendo: hemos pecado, hicimos Teshuvá, subiremos. Pero Dios acaba de decir que no. Miren lo que dicen ellos. Hago Teshuvá, y si hago Teshuvá me tenés que perdonar, y si me perdonas subo. ¿Entendieron la conclusión? Miren lo que dice Moshe. Entonces dijo Moshe: ¿por qué ustedes transgreden la orden del Eterno? Siguen transgrediendo, no se dan cuenta, no entienden el punto. No entienden. No, pero es interesante, ¿cómo no entienden? Acaban de decir: hemos pecado. Esperen. El pecado fue no querer entrar en Israel, y ahora están diciendo: vamos a entrar. ¿No es Teshuvá? No, tenés una cuchilla, buena pregunta. Ellos están diciendo así: mira, hemos pecado y vamos a entrar. Si el pecado es no entrar, y ahora vos decís: voy a entrar, hiciste Teshuvá, entonces ¿por qué Dios no te deja? ¿Entendieron mi pregunta? Sí. Acá va la respuesta. No tendrán éxito, no suban, porque no está el Eterno dentro de ustedes, para que no caigan derrotados delante de vuestros enemigos, porque el Amalequí y el Cananí están allí delante de ustedes. Ustedes caerán a espada, por cuanto que ustedes se han vuelto de ir
detrás del Eterno. No estará el Eterno con ustedes. No obstante, se esforzaron para subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Eterno y Moshe no se movieron del interior del campamento. Y descendió la Amalequí y el Cananí y los vencieron. Entonces yo contesto. Si ellos hicieron teshuvá, porque dijeron pecamos, y ahora vamos a la tierra de Israel, y están haciendo lo opuesto, ¿por qué Dios no los perdona? Acaba la respuesta. No hicieron teshuvá. ¿Cuál es la prueba que no hicieron teshuvá? Que Moshe les dice, Dios dice que no, y ellos que dicen, vamos igual. No, Dios dijo que no, vamos igual. ¿Cuál es la prueba que no hicieron teshuvá? Desobedecieron otra vez. O sea, ¿de qué tenían que hacer teshuvá antes también? Ellos entendieron que ¿cuál fue el pecado? Que no entramos. Sí. Pero el pecado más central fue que desobedecieron. Y ahora Dios te dice no lo hagas. Y no no se se Entonces no hiciste teshuvá. Entonces el pecado central es desobedecer a Dios. Porque si el punto del pecado central es entrar, están entrando. Pero dice, no, ahora ya no quiero que entren, ahora no. O sea, es verdad que el pecado es no haber entrado. Pero el pecado central acá es... El pecado, veo que acá lo más grave es desobedecer a Dios. Más grave que no haber entrado en Israel es desobedecer a Dios. Hidush, ¿no? Novedad. Porque no es el clásico aplicación sionista ahora. El tema central es obedecer a Dios. El pecado es desobedecer a Dios. Leí todo hasta el final. Entonces los que subieron, los que se arriesgaron, Fueron un grupo. murieron. Ah, sí, mueren en la guerra. Sí, van y mueren y caen a espada. Todos los que van Moshe les dijo que no fueran. ¿Fueron igual? fueron igual. Desobedecieron. No puedo creerlo. Sí, pero no todos, un grupo. Y murieron. Y perdieron. Claro que van a perder. ¿Cómo no van a perder si Dios no está con ellos? Murieron, pero alguien los mató. Los amalequitas y el Cananí pelearon contra ellos. Ah. Cayeron bajo espada, dice. Está bien, o algo así. Algo más. Tampoco entendieron el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que Dios está contigo si vas con Él, ¿no? Pero ahora ellos fueron a la guerra. ¿No tendrían que haber ganado? No, porque Dios no está con ellos. O sea que ahora sí es natural. Natural, ¿quién te gana? Él. El otro. Pero cuando Dios está contigo, ganas vos. Y el mensaje siempre es que si estás contigo, ganás. Pero ellos sí, otra vez, ahora entendieron que el tema era la fuerza. No entendieron. No es el tema así, porque así vas a perder igual. Vas a ganar cuando yo estoy contigo. Ahí ganas. ¿No entendés? Ese es el punto que tenés que entender. ¿No lo entendés? Hasta aquí hoy, chiquín.